Hola, muy buen día. Aquí estamos con Ecos de la Memoria en la programación de Ecos 1360 Radio. Desde que iniciamos esta propuesta informativa, hemos querido acercarnos a algunas de esas voces, historias y personajes que forman parte de nuestra historia, de la historia de Pereira, la ciudad que nos reúne, la ciudad a la que amamos y a la ciudad con la que sin duda tenemos muchos puntos de coincidencia. José Daniel Trujillo es nuestro contertulio de todos los martes en Ecos de la Memoria. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Y hoy con una excepcional visita, el doctor Samuel Botero y Lucero Guidarra. La gente se va a enterar en un momento quiénes son nuestros personajes, porque están impregnados de historia, y de historia deportiva, y de historia que en su momento enloqueció a los colombianos. Sin duda, hoy, con respecto a otros programas en donde hemos hablado con personas que han estado al frente del gobierno, de las empresas, del sector privado, quienes han hecho emprendimientos en la ciudad o que quienes han participado en iniciativas de gran valor como la Universidad Tecnológica o las mismas universidades, hoy hemos querido dar un viraje para hablar sobre ciclismo, sobre uno de esos deportes que en un momento llenaron de alegría, de entusiasmo y fueron también el símbolo de orgullo de nuestra ciudad. Samuel Botero y doña Lucero pues tienen parte de esa historia del ciclismo en Pereira y por eso hemos querido con ellos compartir esta mañana de Ecos de la Memoria esos recuerdos que se han ido cruzando y que llevamos en el corazón. Déjeme recordarle y contarle a los oyentes que hace un momento ese encuentro entre Samuel y Lucero fue muy efusivo. Casi que ese abrazo lo que indicaba era esa complicidad y esos momentos de trabajo, de lucha, seguramente de dificultades que hace muchos años compartieron, las alegrías también por supuesto, porque aquí lo que le vamos a contar a los pereiranos, a los risaraldenses, a nuestros oyentes, que vamos a hablar de una gloria del ciclismo colombiano. Un pereirano, y ojo, nacido en Pereira, pero por alguna circunstancia registrado en Santa Rosa de Cabal. Estamos hablando de Rubén Darío Gómez, el Tigrillo de Pereira. Samuel, buenos días. ¿Y por qué es importante el Tigrillo de Pereira, Rubén Darío Gómez, en esta historia de nuestra ciudad, de nuestra Pereira? Bueno, buenos días. La importancia de Rubén en Pereira y en el país viene a raíz del ciclismo, que cuando empezó el ciclismo aquí en Colombia, en la parte de la Vuelta a Colombia, que fue en 1951, que uno de sus mentores fue Donald Raskin, que fue el que prácticamente inventó la vuelta, ¿no? Y la primera vuelta fue en 1951 y salieron 35 ciclistas y volvieron a Bogotá. Después fue la segunda vuelta y ya vinieron corredores extranjeros como José Bellaer y francés, José Bellaer, francés, sí. Y Humberto Barisco, argentino, que corrió y le fue hasta bien porque ganó etapas, ¿no? Y esas eran unas carreteras horribles. Después empezó, en esos tiempos había muy buen ciclismo en el valle, ¿no? Y estaba Chiriboga, estaba Oscar Oyola, estaba Argemiro Sánchez, estaban varios de esos ciclistas y figuraban muy bien. Había uno de Sevilla Valle que le decían la pulga gallego. Bueno, posteriormente ya empezó a salir la hegemonía del ciclismo de los paisas. Que allá se radicó Roberto José Guerrero, el papá del que es de automóviles, y Julio Arrastía Bricas. Ellos le empezaron a dar ellos eran más que todo pasistas, velocistas, pero sabían muchas cosas de ciclismo. Bueno, y hubo una gran hegemonía, y en el año de 1958, cuando fue la Vuelta a Colombia, y fue la última vuelta, creo que ganó
Ramón Hoyos. Ahí corrió Rubén Darío Gómez por primera vez, fue novato del año, quedó de 10º y corrió con un equipo que formaron en Caldas, que era con Peluca López, Fernando Gutiérrez, y había otro muchacho que era de Bogotá, y Rubén fue el mejor clasificado, quedó de 10º. Y al año siguiente, 1959. En 1951, 59, perdón, de 1959, la Vuelta a Colombia salió y la hegemonía paisa era sensacional y se le llamaba la licuadora antioqueña. La licuadora antioqueña, ¿no? Exacto. Pues entre la licuadora antioqueña se les metió Rubén y los licuó a todos y los licuó fue en la tierra de ellos, porque les ganó la entrada a Medellín, les ganó la llegada a Río Negro, bueno, todas esas partes les ganó y entonces se volvió famoso. Y Pereira con una gran cantidad de emoción y salieron muchos ciclistas, pues salieron más ciclistas, porque en la primera vuelta corrió un pereirano que le decían la muñeca, yo no me acuerdo, bueno, pero ahora me acuerdo. Y ya después en la segunda vuelta corrieron Lisímaco Cifuentes, Lisímaco Velázquez y el otro fue Sadi Vallejo, que ganó la etapa, Río Sucio Pereira. Samuel y Lucero, el comentarista deportivo Hugo Ocampo Villegas, en un libro que se llama Protagonistas del Deporte Risaraldense, dijo lo siguiente: de Rubén Darío se llegó a decir que corría con la cabeza, no con las piernas. Todos los integrantes de la caravana de su época reconocieron en él al pedalista más inteligente del ciclismo colombiano. ¿Cuál es el Rubén Darío que usted recuerda? No, el Rubén Darío que yo recuerdo, un hombre maravilloso. Quiero agregarle a lo que dijo Samuel, que en esa época yo no lo conocía cuando él ganó las Vueltas a Colombia, ¿verdad? Pero pues como él empieza a contarnos todo, entonces me contaba que él quedó de campeón, la primera vez fue campeón y novato del año, entonces él fue campeón y novato, eso no se había registrado, es el campeón más joven que se ha registrado en la Vuelta a Colombia. ¿Cómo lo conoció usted a él? A Rubén Darío Gómez. En una Semana Santa. Un amigo me dijo, es que mira, no, yo era una niña, es que yo me cuadré con él de 14 años y fue el único hombre en mi vida. Entonces, en una Semana Santa, me dijo un amigo, es que mira, ese que hay allá tiene ganas de que te conecte con él. Entonces, yo le dije, yo no sé, yo era muy niña y, pues, y muy boba. Muy ingenua, muy inocente. Sí. Niña de familia. Todavía soy inocente. Eso es importante. Eso es muy importante. Bueno, la opinión que da Hugo Campo Villegas en este texto, la comparte usted, don Samuel, porque es que yo creo que, y lo está viendo uno ya con las transmisiones que afortunadamente tenemos del Tour de Francia, de la Vuelta a España, del Giro de Italia, de las grandes pruebas en el exterior, pero también las competencias importantes que hay del ciclismo colombiano, y uno ve que la inteligencia, sin duda, la oportunidad para saber interpretar el momento, se vuelven fundamentales para un deportista de alta competencia, como en este caso Rubén Darío. Sí, claro. Es más, yo creo que el narrador más importante que tuvo la Vuelta toda la vida, habiendo salido otros muy buenos también, fue Carlos Arturo Rueda. Sí, sí. Y él fue el que les puso los apodos sí, casi a todos los ciclistas. Y él fue el que dijo el Tigrillo de Pereira. Y así se fue conociendo. Julio Arrastía, viéndolo ganar a este muchacho, no, es que estamos corriendo contra una computadora. Entonces de ahí se empezó el cuento de que era un corredor muy inteligente. Y era que era inteligente, él sabía dónde tenía que salir. Y los antioqueños tenían dos equipos,
y tenían unos trepadores espectaculares y unos velocistas, y él se metía, no sabemos cómo, se metía en el grupo y esperaba, y cuando salía, olvídese, no lo volvían a ver. Hay una anécdota, José Daniel, que creo que vale la pena que la comparta ahora Lucero, que menciona cómo se sabía de memoria la ruta, por ejemplo, entre Pereira y Manizales. Pues, a Lucero, ¿qué recuerdas? Sí, no, que cuando veníamos de Manizales, entonces yo venía manejando y él me decía, yo me voy a acostar tranquilo porque yo sé por dónde va. Yo le voy diciendo, hay una curva a la izquierda, hay una curva a la derecha. Se conocía la carretera, de memoria. Ante todo ese boquerón, se lo conocía de memoria. Y entonces le servía a usted como GPS. Sí, ese era el GPS de esa época. Sí. Bueno, Antonio, señor. Es que el récord deportivo de Rubén Darío Gómez hay que contárselo a las nuevas generaciones. Y hay que recordárselo a aquellas generaciones que vivieron las emociones del ciclismo. Yo recuerdo que viviendo en la Virginia nos agolpábamos al lado del puente Bernardo Arango, el puente, y allí había chicos que se subían a la parte alta a esperar el paso de la caravana porque era la única vía norte-sur de Colombia, no existía el actual puente, y entonces uno se emocionaba cuando empezaban a pasar los carros, los ayudantes de las motocicletas, y él vivía ese momento. Sí. Además, en las casas, usted podía darse cuenta que en una cuadra había muchos radios prendidos a todo volumen, y a nadie le molestaba eso, porque la gente vivía con mucha intensidad el ciclismo. Pues recordémosle entonces que Rubén Darío Gómez inicia su carrera deportiva en 1956. En 1958 ocupa el 10º lugar y es catalogado como el mejor novato de la Vuelta a Colombia y ganador de la etapa Río Sucio Pereira. En 1959 es campeón de la Vuelta a Colombia. En 1960 campeón del primer clásico RCN y subcampeón de la Vuelta a México. Pero oiga, además, ese mismo año ocupa el 10º lugar en los Juegos Olímpicos de Roma, prueba de ruta. Es catalogado primer deportista del año en Colombia por el diario El Espectador y tercer puesto a la Vuelta de Colombia. En 1961, Rubén Darío vuelve a ser campeón de la Vuelta a Colombia y campeón del clásico RCN. Es decir, y tengo mucho más para contarle, pero vamos recordando por a pedazos. A pedazos. Señora. No, que ahora que él dice pues de los radios, de los transistores y todo eso, y lo mejor era que en los colegios nos soltaban para que viéramos la llegada de la Vuelta a Colombia. La Vuelta a y como Colombia. llegaba a la Plaza de Bolívar, ya ni se daba cuenta uno cuando llega, ¿verdad? Ya no se da cuenta uno cuando llega. Ya no se da uno cuenta. Don Samuel, ¿qué generó Rubén Darío Gómez en Pereira? Esa emoción, esa efusividad, los radios prendidos, los niños de los colegios saliendo a ver pasar las etapas, las personas por donde iba pasando la Vuelta a Colombia, pues todos haciéndole digamos, abriéndole paso en las vías, en la Virginia, en Cartago, por donde iba pasando. ¿Qué recuerda usted de esos momentos? No, pues es que la entrada de la Vuelta a Colombia aquí a Pereira era un espectáculo. Apoteósico. Apoteósico, eso desde Cerritos, digamos, desde Cerritos había gente y las calles eran llenas, y las primeras llegaron al Parque de la Libertad, ¿no? La primera vez que llegó la Vuelta. Y las otras sí llegaban al parque, a la Plaza de Bolívar, a la Plaza de Bolívar. Eso era impresionante el gentío, eso uno no iba al colegio, la gente no iba al trabajo, cerraban los almacenes, y por lo regular esas etapas llegaban como a la 1 de la tarde. Sí. Hacia el mediodía, coincidían con la hora de almuerzo. Sí. Y entonces eso era la gritería. Y cargaban a los ciclistas, llegaban a la meta y los alzaban con bicicleta y todo, y más si ganaba el tipo, ¿no? Entonces el Rubén, pues después de que
Cuando vino Bellaer aquí a Colombia, él se vino para acá, para Pereira, lo trajo el comité de ciclismo a Pereira, a que diera clases de ciclismo y todas las cosas, y ahí empezamos todos a montar en bicicleta, todos éramos montadores de bicicleta. Se volvió la moda. Sí, claro, y las bicicletas las vendían en el Balín, y las bicicletas mejores eran unas francesas que eran marca Automoto, ¿no? Y entonces y en los colegios había carreras de bicicletas muy buenas, era la Vuelta a Obando, la Vuelta a Cerritos, la Vuelta a Santa Rosa, todo. Y ahí empezó Rubén a salir y uno se encontraba con él en la carretera, ¿no? Y él le daba pedal a eso como si eso fuera de su vida. Tuviera motor. Y entonces sí, como si tuviera motor. Y él trabajó un tiempo en un almacén que hubo también de bicicletas que se llamaba El Pedal, él trabajó ahí, ¿no? Pero ya después se entregó del todo, y él tenía un tío que tenía una venta de revistas y todo, que era enloquecido con ese sobrino, ¿no? Y lo llevaba, el señor se levantaba a las 4 de la mañana y salían con aguacero, sin aguacero, para Manizales a entrenar, subían a Letras, venían, iban a la línea y todo. El tipo se volvió famoso y apoteósico, todo lo de la gente, de los muchachos, todos éramos felices, y fuera de eso aparecieron otros muy buenos, como Ariel Betancourt, como Pablito Hernández, como el flaco, ¿cómo era que llamaba el flaco? Alfonso Galvis. La cuarteta de Pereira. Esa fue la cuarteta que cuando corrieron por lavadoras Huber, que esa vez perdió Rubén la vuelta por una forunculosis y le pusieron una inyección y le arrancan un brazo, y entonces perdió 30 minutos por ahí en Pamplona, algo así, y quedó como de 50, algo así, y terminó la vuelta y quedó como a 6 minutos del puntero de segundo o de tercero, algo así. Una proeza. Sí, una proeza. O sea, ¿cuánto llevaba de ventaja acumulada, que perdiendo 30 minutos alcanzó a quedar entre los primeros? Y entonces me acuerdo muy bien que en una de las etapas por allá en los Santanderes por la noche, en el programa que hacían de recuento de la etapa, Carlos Arturo Rueda, ellos corrían por lavadoras Huber y llegaban primero, segundo, tercero y cuarto al final de la etapa, y Carlos Arturo Rueda dice: y hoy hubo lavada general. Lavada general. Lavadora Huber le pegó la lavada general a los demás ciclistas. No, que también hay que resaltar que cuando ganó la Vuelta a Colombia del 61, ganaron en todo, por montaña. Fue la cuarteta más nombrada de todo el ciclismo, que era Pablo Hernández, Alfonso Galvis, Ariel Betancourt y Rubén Darío Gómez. Rubén fue el campeón, quedaron campeones por equipo, campeones en montaña, metas volantes, barrieron con todo la cuarteta Pereira. Etapas fueron los que más etapas ganaron. Todo, barrieron con todo. Recordémosle a los oyentes que estamos hablando con Lucero Hidárraga, esposa de Rubén Darío Gómez, y quien rehúsa todavía hoy, después de muchos años de muerto el Tigrillo, de quitarse de su cédula de ciudadanía el apellido de Gómez. Miremos otra faceta de Rubén Darío. Como padre, hubo hijos, como empresario. Sí. Cuéntenos, Lucero. Él fue, bueno, como empresario tuvimos un almacén de bicicletas, 36 años. Tuvimos 2 hijas, y los varones los tuvimos ya en los nietos. Tuvimos 4 nietos. Él fue el mejor papá del mundo y el mejor abuelo. Excelente descripción. Excelente. Bueno, don Samuel, ¿usted cómo entra al comité de tenis, al comité de ciclismo de Pereira, sobre todo cuando había ahí una situación pues conflictiva con el departamento de Caldas, que estamos hablando de que en años 58, 59, 60, 61, cuando Rubén Darío gana las Vueltas a Colombia, todavía Pereira pertenecía al departamento de Caldas porque no se había dado la separación y la creación del departamento de Risaralda? Bueno, eso fue hasta muy simpático, como uno era tan hincha del ciclismo y de esa cuarteta, y éramos muy buenos amigos de los muchachos, de los ciclistas, pues éramos más o menos de las mismas edades y todo. Entonces, César Mejía Lemus, el odontólogo, Juan Guillermo Ángel, Carlos Ariel Ilián, Carlos Ariel García,
No, Carlos Ariel Ilián. Ilián, el hijo de Ricardo Ilián. Sí. Alberto Bedoya, que le decían ensanche. ¿Saben por qué le decían ensanche? Porque cuando aquí decretaron el ensanche, él era un tipo muy simpático, ¿no? Cada que encontraba con una persona le decía, ¿cómo estás con el ensanche? ¿Cómo estás con el ensanche? Le dejaron ensanche. El ensanche de las calles. Sí, el ensanche de las carrera calles. Séptima, carrera octava. Y la octava. Correcto. Bueno, y entonces nosotros íbamos a acompañar, el doctor Henao Murillo era entusiasta total del ciclismo y un hincha furibundo de esa cuarteta y de Rubén en especial, ¿no? Y entonces, y el doctor se iba para las vueltas a Colombia y para las cosas, iba con doña Gilma, la señora. En ese tiempo el director de la vuelta era el doctor Peñaranda. ¿Alberto Peñaranda? El doctor, un arquitecto, y había un coronel que era el coronel Marcos Arámbula Durán, que era el presidente de la Federación de Ciclismo. De ciclismo. Bueno, entonces ahí, como lo veían a uno tan entusiasmado con la cosa, nos llegó la carta, yo no me acuerdo si eso era la alcaldía o quién, usted queda nombrado en el comité de ciclismo. Y entonces quedamos en el comité de ciclismo, más encartados que volverlo a decir, porque había que conseguir la plata para poderlos mandar, porque en ese tiempo conseguir un patrocinio era muy trabajoso. Rubén lo patrocinó varias veces Jarcano, que era una camisa, las camisas Jarcano. Jaramillo Cano. Jaramillo y Cano, sí, Gilberto Jaramillo y don Fidel Cano. Correcto. Bueno, y a los otros muchachos se recogía plata y todo. Y unas empresas donaban unos aportes, y así se podía sostener el equipo. Entonces se iba, pero los premios que les dan a los muchachos era pues bicicletas, vestidos. Por ahí hay uno, cuando ganó Efraín Forero, le dio una peluquería, la motilada gratis un año. Es una anécdota para recordar. Sí. Un excelente regalo. Sí, un año. Bueno, y entonces ahí quedamos en el comité. Y empezamos a buscar las formas de que ellos pudieran seguir entrenando y conseguir los patrocinios y todo. Y nos aprovechamos con el padre Valencia, que se había inventado un cuento que era el peso pereirano. Una vez lo hicimos, le dijimos, padre, ¿nos dejas? Y dijo, sí, va a correr Rubén, y va a correr Pablito y todo. No, claro, hagan el peso pereirano. Salimos y recogimos un poco de plata y se pudo mandar la cuarteta. Esa vez ya fue 6. Porque aparecieron el que corría por Calzado Confort, que lo patrocinó Gustavo Vallejo. Bueno, y... ¿Gustavo Vallejo? No, Gustavo, el hermano. Ay, hombre, el flaco, hueso. Bueno, ¿cómo se llama? Alberto Vallejo. No, es el hijo de don Emilio Vallejo, el que era alcalde. Sí. Bueno, o Álvaro. No, Alvarillo no, ni Gustavo ni Álvaro, el mayor de ellos, Alfredo Vallejo. Bueno, y ahí fue, él patrocinó uno de esos ciclistas nuevos, el de Calzado y el Confort. otro también lo patrocinaron con varios almacenes. No, que yo quería resaltar al padre Valencia, sí. El padre Valencia, que a él le debemos las casas, porque a los 4 ciclistas les dieron casa, y yo soy la única sobreviviente en esas casas, porque ya se murieron 2, que fue Alfonso y Ariel, y Pablo en este momento está muy enfermo y él perdió la casa. Y solamente quedo yo. Bueno, José Daniel, perdón, yo creo que hay, señor... Los otros 2 eran Adolfo Uritica y Hernando Román. Bueno, que por lo menos a diferencia de lo que hemos visto con otros deportistas o con otras personas muy representativas en el país, en el caso de Pereira, mire cómo queda por lo menos la constancia de cómo ese esfuerzo y el respaldo que le dieron los pereiranos a sus ciclistas, pues terminó por lo menos reconociéndoles y entregándoles una vivienda que en el caso de Lucero todavía medallistas olímpicos, medallistas centroamericanos, grandes deportistas a los que les anunciaban que les iban a dar la casa gratis, no sé qué. Y aún la están esperando. Y aún la están esperando, sí señor. Pero cómo no reconocer
a Rubén Darío Gómez, que en 1962 quedó cuarto en la Vuelta de Colombia. En el año 63, subcampeón de la Vuelta de Colombia. En el año 64, campeón de la Vuelta a Guatemala. Sí. Lugar 11 en los Juegos Olímpicos de Tokio, prueba de ruta individual. Subcampeón de la Vuelta a Colombia, campeón de la montaña y ganador de 2 etapas. Tercer puesto, rey de la montaña, Vuelta a México. Es decir, este es un personaje para destacar y para mostrarle a las juventudes de cómo la constancia, la insistencia, el sacrificio hacen posible que un deportista corone esas metas y pueda subir al mejor podio, que es el del triunfador. Eso de ese Rubén Darío Gómez, de ese Tigrillo de Pereira, y de cómo se generó alrededor de su triunfo todo ese entusiasmo y ese afecto alrededor del ciclismo, hablaremos en la segunda parte de Ecos de la Memoria. Muy bien, aquí volvemos a la segunda parte de Ecos de la Memoria, hoy hablando de uno de esos grandes orgullos pereiranos, de Rubén Darío Gómez, el Tigrillo, ese hombre que tantos momentos de alegría, de gloria, le dio a Pereira en los años 50 y en los años 60, y a quien queremos recordar hoy en compañía de Samuel Botero, quien fuera en esa época miembro del Comité de Ciclismo de Pereira, y con la esposa de Rubén Darío, con Lucero Hidárraga de Gómez, quien también, pues por fortuna, nos acompaña en este programa de hoy aquí en Ecos 1360 Radio. Y Rubén Darío tiene una faceta muy importante, se convierte en técnico. Toda esa experiencia acumulada, todos esos kilómetros recorridos en carretera, bajo caniculares soles, bajo fríos, lluvia, seguramente aguantando no solamente las inclemencias del tiempo, sino todos los esfuerzos musculares de los ciclistas de hoy, y con mayor razón desde entonces, lo llevan a ser técnico del equipo Banco Cafetero y sus pupilos. Escuche: Rafael Antonio Niño, Patrocinio Jiménez, Alfonso Flores y Cristóbal Pérez. Usted encuentra campeones de la Vuelta a Colombia. Y luego en el año 82 es técnico del equipo Lotería de Boyacá. Por ejemplo, allí está Plinio Casas, campeón de una Vuelta a Colombia, y Patrocinio Jiménez, que se convierte en campeón de la Vuelta de Guatemala. Y para 1983 y 1984, Rubén Darío Gómez se convierte en director técnico de equipo Colombia Barta al Tour de Francia, ganador de una etapa, Lucho Herrera. La primera vez que Colombia pues va con equipo, el equipo Café de Colombia al Tour de Francia, tal vez la más importante prueba de ciclismo del mundo. Yo quisiera aquí como partir dos elementos. La una, a Samuel preguntarle qué representó en su momento Rubén Darío como estímulo para una gran cantidad de personas que llegaron después, unos de Pereira o de otras partes, pero que convirtieron el ciclismo como en su deporte. Y después que Lucero nos comente qué recuerda de esa época de Rubén Darío como técnico de ciclismo. No, pues Rubén Darío podríamos decir que era la semilla del ciclismo aquí, porque hubo unos anteriores como Sadio Vallejo, que ganó la etapa Río Sucio Pereira en la segunda vuelta. Estaba Lisímaco Cifuentes, yo sigo con el señor Lisímaco Velázquez, y después la Muñeca Mesa fue el que corrió en la primera vuelta a Colombia. Y la etapa Manizales Cartago, que la ganó Roberto Cano Ramírez, él pasó como de tercero por acá, pero pues el muchacho se retiró posteriormente. Entonces, claro, a raíz de los triunfos de Rubén y de la cuarteta y de Galvis y de Pablo y de Ariel, pues la gente se entusiasmó y los muchachos todos empezaron a darle y fueron saliendo más. Les comentaba que había salido Adolfo Buriticá, Hernando Román, y después fueron saliendo
otros ciclistas, pero ya muy posteriores, pero estaba, Albeiro, por ejemplo, Mejía. Albeiro Mejía, que fue campeón del clásico RCN. Sí, señor. Bueno, Santa Rosano. No, ese es de aquí, el Santa Rosano es Álvaro Mejía Álvaro Castellón, Mejía, que ahora Álvaro, es, que es fue médico, campeón, es médico, que fue sí. campeón también. Bueno, y creo que quedó de cuarto en un Tour de Francia. Sí, señor. Álvaro Mejía. Bueno, pero entonces el problema es que después del año 90 el ciclismo en Colombia decayó mucho, porque los directivos no se pusieron las pilas, como se dice vulgarmente, y no traían los equipos de otros países, y se necesitaban 5 equipos mínimo de otros países para que la Vuelta a Colombia siguiera perteneciendo como amateur en la UCI. Bueno, entonces yo no recuerdo si fue antes de ese 90, sí, fue cuando se rescató la Vuelta a Colombia, que también estaba muy perdida, y la patrocinó Corporación Colmena, la compró, y era Noemí Sanín la presidenta, y empezó la Vuelta supremamente bien, con un señor que amenazaba de echar bala si le aporreaba Miguel Ángel bicicleta. Bermúdez, que él tuvo, pues a pesar de las dificultades, fue director de Coldeportes, pero fue un hombre que apoyó mucho el Sí, ciclismo, sí. y que en un momento llegó a proponer que fuera declarado el ciclismo como deporte nacional. Exacto, pero entonces después de eso se fue perdiendo, estaba inclusive yo leyendo hace poco, se fue perdiendo el entusiasmo por parte de los patrocinadores y de la radio y del periodismo, porque no pautaba tanto y no había tanta cosa, entonces se pasó todo para el fútbol, ¿no? Y entonces el ciclismo decayó, pero ahora que volvió ya Nairo y volvieron estos, se está volviendo a renacer, y hay unos grandes ciclistas. Bueno, Lucero, ¿qué se acuerda de esa época de Rubén Darío, la que mencionaba José Daniel, como director técnico? Como director técnico, no, pues tuvo tantos triunfos como ciclista, porque las vueltas que ganó, que yo no sé si fueron 4 o 5, Rafael Antonio Niño, 5. fue con 6. director de 5, fue director Rubén de Rafael Antonio Niño, y patrocinio, que ganó también una vuelta, era director Rubén, y haber llevado el equipo por primera vez a Francia, semejante tour, y fue él el director técnico también, que los llevaron por primera vez a Francia a competir. Y Lucero llegó en algún momento a tragar polvo, a acompañar a Rubén, ya sea como deportista aficionado, ya alejado de la competencia. Vea, a él no le gustaba mucho que yo estuviera pues por ahí presente. Era muy celoso. Pero que no me la miraran mucho. Sí, sí. Pero entonces cuando se celebraron los 50 años de la Vuelta a Colombia, entonces ¿Dónde se celebraron? Por allá por Boyacá. Correcto. Entonces no, estuvimos en la Vuelta a Colombia, pero ya fuimos cuando era por los lados de Boyacá, cuando entraron pues a Boyacá. Entonces fueron todos los campeones y ya ellos se adelantaban y se montaban en la bicicleta ya para llegar a la meta. Llegaban antecitos de los llegaban antes, que los demás exacto. de los demás que venían eso ya fue emocionante, compitiendo. lindo y emocionante, fue muy emocionante. Y ahí como que pude yo disfrutar como de la Vuelta a Colombia. Ahí sí la llevaron. Sí, ahí sí me llevaron, porque íbamos todos, con mis hijas y todo. Excelente. Bueno, don Samuel, ¿qué se acuerda usted cuando estuvo participando en esa Vuelta a Colombia? Las carreras, o sea, uno puede pararse y verlos pasar todas las veces que quiera, pero ir dentro de la caravana tiene que ser algo realmente sorprendente. Bueno, eso sí era una experiencia muy grande, y me acuerdo muy bien que nos fuimos varios
precisamente a ir con Hernando Román, que logramos que Alfredo se consiguiera la forma y patrocinara por el calzado confort a Hernando Román, y entonces conseguimos entre todos una camioneta acompañante, y la conseguimos allí en la flota de los Jeep, un señor que se llamaba Don Aneroides. ¿Se llamaba cómo? Aneroides, no se le olvida a nadie. Y bueno, y nos fuimos a coger la vuelta porque ya había salido, nos fuimos a Planeta, no, antes, a Yarumal, Caucasia. Bueno, y entonces allá nos fuimos, salimos de aquí a las 7 de la noche y llegamos allá a Caucasia a las 7 de la noche del otro día. En la camioneta poco caminaba, pero los ciclistas en las carreteras eran horrorosas. Bueno, entonces nos dejaron meter ya ahí a esa porque Hernando no llevaba camioneta acompañante, entonces le ayudaban de las otras camionetas. Pero habían unos personajes que eran espectaculares. Uno de los entrenadores de la cuarteta era el Loco Bermúdez, Ernesto Bermúdez. Ernesto Bermúdez. Bueno, y estaban de acompañantes otro famoso que fue Fosforito, Guillermo Marulanda Arcila, ¿no? Que lo acompañó por todas partes y peleaba y daba tubular a diestra y siniestra al que le arrimara. Bueno, y el hermano de la señora de Rubén era el famoso Bandera, Orlando Hidárraga, que iba de juez en camionetas, ¿no? Entonces el polvero era infinito, eso no se veía, yo no sé cómo no se chocaban las camionetas ni nada. Y salimos de allá de Caucasia a Yarumal, subiendo a Ventanas. Allá llegó Rubén a Yarumal con el ñato Suárez y se quedó Javier Suárez y se quedó un poquito cochise. Y iba adelante Balmes Alzate del Valle, que corría por frenos no sé qué, ¿no? Y se mamó, como se dice vulgarmente, y le voltea a César Mejía y le echaron mucho líquido de frenos. Se le acabó la gasolina. No, le echaron mucho líquido de frenos. Bueno, allá llegamos a Yarumal. Y todo el mundo gritando Antioquia, pero una monjita muy linda, Pereira, y gritaba la monjita desesperada. Pereira, hija. Entonces nos bajamos a abrazar a la monjita, pues claro, porque y a dormir. Yo no, van a dormir al hospital, yo soy la directora. Allá no se enferma nadie, eso estaba limpiecito y todas las camas tendidas y todo. Bueno, preciosa. Estuvimos allá y la monjita era acá, nacida en Pereira, claro, en Risaralda. Ave María, eso salió hasta que encontró a Rubén Darío, le dio beso y todo, y a los otros 3 muchachos, todo muy hermoso eso. Y al otro día salimos para Medellín y ya íbamos felices porque Rubén estaba ahí adelante y lo agarran unos calambres entrando a Medellín, perdió 15 minutos y ahí se perdió la vuelta y ganó Cochise, que eran muy amigos. Él le decía a la chiquita, Cochise le decía a la chiquita a Rubén Darío, sí. La chiquita. Samuel, usted ha conocido ahora que tú dices que ahí 15 minutos y que ahí perdió la vuelta, él nos contaba que en Medellín lo desviaron y por eso perdió. No, pero es que eso fue otra. Sí. Eso fue otra. Y él iba de primero, ¿no? Y detrás de él iba Hernán Medina. Hernán Medina Calderón. Bueno, y le llevaba su ventaja, pues le abrieron un roto en la entrada y él volteó, ¿no? Creyó que era por ahí. Y entonces salió y no llegó al estadio, entonces tuvo que volver. Sin embargo, llegó de segundo. Y me acuerdo de las palabras de... O sea, ahí no hubo juego limpio. No, era que no había. Sí. Eso tiraban piedra, eso de todo, era lo más horrible del mundo entero. Y entonces, me acuerdo de la entrevista que le dijeron, ¿y qué fue lo que le pasó? Dijo, no, me hicieron la antioqueñada. La antioqueñada. Sí. Eso le quedó a él muy grabado. Sí, él le quedó muy grabado eso, porque él nos contaba.
¿Qué recuerdos, José Daniel? Qué maravilla. Ahí en la casa de Lucero y Árraga. ¿Alguna bicicleta de Rubén Darío? Sí. Tengo trofeos, tengo la bicicleta, tengo unas fotos muy lindas que muestran ese terreno para que la juventud mire ahora por donde corren. Eso es una suavidad. A ellos que les tocó fue por cascajo. Sí, sí. Por cascajo, además del polvero, en muchas ocasiones horrible. Uno veía las fotos de los ciclistas con la cicla al hombro, pasando un pedazo de una quebrada o pasando sitios donde había un deslizamiento de tierra, porque era en las condiciones más adversas en las que se hizo esas primeras veces la Vuelta a Colombia. Pues debido a esas carreteras había un buen ciclista antioqueño que se llamaba Tito Gallo, y Tito Gallo entrando a Medellín se salió, creo que fue ahí bajando a Minas, y se pegó en la cabeza y ni casco ni nada le sirvió, el muchacho quedó loco. ¿Hay algún nieto de Rubén Darío Gómez que guste del ciclismo? No, mi hija estuvo y salió con él, estuvo saliendo con él así como hobby, pues, y se cayó y se fracturó la clavícula. Y ni él quiso volver a salir, ni ella, o no la dejaba ella salir ya. Pero de los nietos, ¿no? Por ahí montan, pero como por hobby, pues. ¿De cuántos años muere Rubén Darío Gómez? De 70. Era empresario, tenía su almacén de... Sí, a ver, el almacén lo tuvimos hasta el 2006, lo tuvimos 36 años. Ya lo habíamos dejado cuando murió. ¿Cómo recuerda usted a Rubén Darío si a usted le dijeran en este momento cómo era él, su manera de ser, el trato con usted, con su familia? Ya nos dijo que fue un muy buen papá y un muy buen abuelo, pero ¿qué es lo que más resaltaría usted de ese ser humano que fue además un excelente deportista? Aparte de excelente deportista, un hombre muy honesto, muy honrado, muy honesto y muy callado. Él no era pues alaracoso. Yo creo que yo era la alaracosa. Pero Rubén Darío, dicen por ahí las malas lenguas, que tenía mujer bonita y era celosito. ¿Eso es cierto? Sí, claro. Es que con mujer bonita tienen que ser celosos. ¿A usted también le ha pasado lo mismo, don Samuel? ¿A dónde? ¿Que por tener mujer bonita le toca ser un poquito celoso? Eso, sí. Sí. Eso pasa, dependiendo de qué le digan, ¿cierto? No, eso era como muy común. Dependiendo de qué le digan. Eso era como muy común en esa época, yo creo. Ahora pues todo ha cambiado, todo es tan diferente, los noviazgos, todo, ¿cierto? Es correcto. Sí, pero en ese entonces era como los celos, pero él eran como un poquito más de lo común. Sí. Ahora, yo creo, don Samuel, con todo el respeto, que montar bicicleta y ser ciclista profesional es tal vez uno de los deportes más exigentes. Usted mira, los futbolistas sí, con todo lo que sea la exigencia de un partido, pero son 90 minutos. Un partido de tenis en un gran slam pueden ser 3, 4 sets, pueden ser 3, 4 horas, pero la exigencia de estar unos 5, 6 horas en bicicleta, cambiando de clima permanentemente, con la posibilidad que de pronto a usted le dé un calambre, que le caiga pesado algún alimento, o sea, la exigencia del ciclismo es impresionante. Y no es que el ciclismo, pero hay una cosa bien simpática en el ciclismo. ¿Usted ha visto un ciclista lesionado o que se queje en la carretera? Nunca. Se tiene que haber una caída horrible y sin embargo se levantan y arrancan. Un futbolista se cae minuteramente y grita y entran los kinesiólogos y el carrito y lo sacan y vuelven y le ven. Neymar, bueno, que la pasa más en el piso que jugando. Samuel, toda esa experiencia de bagaje que usted tiene nos permite decirle a los oyentes cómo era la alimentación en carretera de los ciclistas en aquel entonces, y aún me atrevo a decirlo, cómo era el desarrollo de su fisiología en cuanto a la evacuación, orinar, ese tipo de cosas, cómo se desarrollaban esas actividades. Bueno, la comida, eso
eso se ha tecnificado mucho, pero ellos comían frijoles y tomaban aguapanela como locos. Hay una anécdota muy importante en un Tour de Francia, que los del equipo de Holanda, un equipo holandés, se fueron cuando terminó la vuelta y les dijeron, ¿por qué no nos venden esas cosas que ustedes toman? Y era un bulto de panela que había sobrado. Y entonces le dijeron, pues sí, no, nosotros lo regalamos. Pero no, pero un momentico, nos tienen que vender la olla también, porque es que esa es la buena. Y así fue. Entonces, en ese tiempo los ciclistas comían normal, la bandeja paisa, los chicharrones, las cosas y todo, y que me imagino que hasta por eso era que les daban esos forúnculos tan espectaculares, y las licras que se ponían no eran de esas cosas de ahora tan espectaculares y todo. Rubén tuvo fábrica de camisetas y pantalonetas. Pero quiero contar una anécdota de la comida. Sí. Quiero contar una anécdota de la comida, que en una ocasión él estaba dirigiendo un equipo donde estaba el Sardino Gutiérrez. El Sardino Gutiérrez. El Sardino Gutiérrez. Me recuerdo porque el Sardino era un señor. Entonces me llama Rubén y me dice, la vuelta llegaba acá a Pereira, pero salía de otra ciudad. O sea que llegaban bien cansados y tenían que irse a la otra ciudad. Y me llama y me dice, Lucero, haga almuerzo para los ciclistas porque ellos llegan muy cansados y que descansen en la casa, en mi casa. Y hagámosles el almuerzo allá. Y sí, yo me puse las pilas con mi mamá y con una empleada y llegaron, todo ese combo llegó a mi casa. ¿Sancocho? Todo el equipo. Sancocho. Y sancocho. Sí. ¿Qué le gustaba a él especialmente de las comidas así, pues? Y como una comida en especial, no, era carnívoro. La proteína de ellos eran carnívoros, casi todos. Claro. Sí, casi todos eran carnívoros. Y tenían, ahora la alimentación en la evacuación, la cosa, es orinan desde la bicicleta. Sí. Orinan desde la bicicleta. Sin bajarse de la bicicleta. Hay partes donde se bajan, pero eso tiene castigo ahora. Sí, ahora sí, claro. No puede haber gente, ¿entiendes? Bueno, entonces, y la alimentación siempre ha sido de la misma forma. A ellos les entregaban unos chuspitos con sándwiches, con frutica, con fruta, claro, banano, de todo. Uno de los ciclistas que hubo, que también corrió la Vuelta a Colombia, fue uno que le decían Fruco. Ah, sí. Fruco, Edgar García. Fruco. Y Pajarito. Pajarito Buitrago, Roberto Pajarito Buitrago. Pero él no corrió por Pereira. No. Pero Fruco corrió por Pereira. Sí, Fruco corrió la primera que él lo acompañó un señor que fue director del tránsito, un hombre grandotote que le decían Pecorville, porque era de botas y de sombrero, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Y Fruco lo único que comió fue banano porque no llevaban más plata para nada, ¿no? Bueno, y entonces les entregaban eso y no existía mucho la colaboración de equipo. Ellos siempre tiraban a ganar cualquiera. Individualmente. Iban en el equipo y todo, se ayudaban un rato, pero cuando veían la oportunidad de salir, salía. Entonces llevaban, no es como ahora que uno de los ciclistas se queda y del carro le pasan las caramañolas y le pasan la chuspa con los sándwiches y las cosas. Para que le reparta a los demás compañeros. Entonces, que esos, yo le dije me dijo mi mamá un día, mijo, pero Carlos Arturo le dije, mamá, ¿cómo le parece, señor? Va en bicicleta y me uno puede ser mejor que todos, porque va adelante, va atrás y todo. Y después se dio cuenta que yo le estaba metiendo una mentira. Ay, me mata. Bueno, y entonces, ahora es el tipo recoge pero ellos cuando hay la zona de alimentación merman. La velocidad, merman, claro. Sí, para que pueda llegar todo el mundo, porque es la zona para todos. Esa es la forma en que hacen la alimentación. Pero la alimentación es bocadillo y de todas las cosas. Claro que ahora hay unas pastas y unas cosas que comen. Claro, que no les resulte pesado para el organismo.
El triunfo más importante para Rubén Darío Gómez en toda su carrera deportiva, ¿cuál piensa usted que fue, o el que más comentaba, el que más les contaba como anécdota allá en la casa, Lucero? Yo creo que fue cuando quedó campeón siendo novato, sí, y muy joven, entonces, y eso no se volvió a repetir. Ha sido el campeón más joven que ganó una Vuelta a Colombia, la ganó de 19 años. Sí. Comentaba algo de la participación en Roma en los Juegos Olímpicos. A ver, que quedó de décimo, ¿no? En la prueba de ruta. Roma. A él quedó marcado con la participación en Tokio, porque estando en Tokio se le murió un hermano y a él no le dijeron para que no tuviera pues ese dolor para participar en la competencia. Y se le murió viniendo en bicicleta, porque entrenaba también el ciclismo, y se mató allí en Boquerón. En Boquerón. Sí, entonces ya cuando llegó a Bogotá, le dijeron, no, él llegó pues destrozado. Era callado, pero una persona muy sensible. Sí, él era muy sensible. Sí. Muy callado, sí, un hombre como muy correcto, muy honesto, y no le gustaba como hablar más de la cuenta, ¿sí? Bueno, si a usted le pusieran a escoger entre Rubén Darío Gómez y algún otro deportista en la historia de Pereira, ¿se inclinaría por otro? ¿O definitivamente cree que el Tigrillo fue quien marcó esa época en los 50 y 60, Samuel? Sí, no, pues es que en realidad de verdad los triunfos de Rubén fueron muy apoteósicos, muy grandes, y yo creo que pues sí era el deportista que uno puede decir el mejor deportista que hubo en esa época en Pereira. Y que, como dije al principio, fue la semilla prácticamente del ciclismo, porque cuando ya se dieron cuenta que a los paisas se les podía ganar, y a los de Cundinamarca y a los de Boyacá, que los Tierras Frías son unos pedalistas de aquí a China, pues esos son buenísimos. Entonces, pues muchos muchachos optaron por meterse al ciclismo. Sí. Mira que ya crearon la clásica Rubén Darío Gómez. Santiago trabajó mucho con eso, Santiago y ahí Robledo. Sí chupé polvo, porque me invitaron, me llevaron, y estuve como muy partícipe de esa clásica. De la primera clásica. Y como fue por allá por Santuario, es en los pueblos de Risaralda. Y por Santuario, esa carretera como estaba de horrible, ¿no? Yo era muerta del miedo, pero fue muy bueno, fue muy emocionante. No, y emocionante. Y allá estuve en la meta recibiendo el que llegó de primero y todo. Entonces fue emocionante, sí. Bueno, José Daniel, creo que hoy cumplimos en forma amplia con el propósito de Ecos de la Memoria, porque tuvimos la oportunidad con 12 estupendos invitados de recordar tal vez uno de los grandes y más especiales deportistas que hemos tenido en Pereira, como es el Tigrillo Rubén Darío Gómez. Sí, yo creo que nuestros oyentes han quedado muy satisfechos. Se van a sentir muy regocijados de saber que el deporte pereirano ha tenido momentos estelares, fulgurantes, y uno de ellos, a Rubén Darío Gómez, campeón de varias Vueltas a Colombia y todo un héroe en esas polvorientas carreteras del entonces en década de los años 60. Don Samuel, gracias, ya queda planillado para una nueva oportunidad, porque nos faltó hablar de música. Con don Samuel tiene uno muchas cosas para hablar, pero hoy digamos que le dimos el énfasis al componente deportivo y específicamente al ciclismo, a Rubén Darío Gómez, que sin duda es uno de esos grandes hombres de la historia de Pereira. Pues muchas gracias por haberme tenido en cuenta, y gozo mucho con esto, porque en realidad, de verdad, yo sí fui un verdadero hincha de Rubén Darío Gómez, y soy hincha de las cosas pereiranas y de Pereira. De manera pues que me siento muy halagado, y estar aquí con la esposa de Rubén, también hermana de Bandera, que les comentaba yo que había sido juez de ciclismo. Bueno, muchas gracias, José Daniel, muchas gracias.
Con gusto, don Samuel. Lucero, realmente muy grato haber compartido este rato, y sobre todo, si había un hincha, pues aquí estaba la novia y la esposa de Rubén Darío Gómez compartiendo este programa de hoy de Ecos de la Memoria. Sí, muchas gracias por haberme invitado, y ante todo me gusta mucho que hayan hecho ese programa y que lo escuche la juventud y que se den cuenta de todo lo que este hombre hizo y en las carreteras que le tocó, y que ahora es como más suave todo. Muy Juan bien. Antonio, muchas gracias. Con todo gusto, don Samuel. A ustedes gracias, Andrés Gutiérrez en la producción de video, a Juan Sebastián, a Juan Carlos Herrera en la producción general. Volvemos dentro de una semana con otro tema, con otro invitado, con otro personaje en Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio. Muy buen día.